¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos y comunidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy el psicólogo Oscar Méndez, de parte de la Coordinación de Universidad Saludable. Pues muchas gracias por asistir al taller del día de hoy de acoso escolar, la normalización de la violencia. Les recuerdo que este taller será grabado para su posterior transmisión en canales institucionales, sobre todo de YouTube. Si ustedes están de acuerdo en su participación, ya sea que hablen o escriban algo en el chat, sea transmitida junto con este taller en la posterior grabación, por favor, de manera escrita y explícita, pongan en el chat, estoy de acuerdo en que se grabe este taller, o simplemente pongan estoy de acuerdo. Les agradecería mucho que en algún punto, cuando pues se les dé la palabra, pues participen. Al fin y al cabo, uno de los objetivos de los talleres es que esto sea un poco más dinámico, que no nada más sea una cátedra. Y bueno, pues empezaremos propiamente con el motivo justamente de esta reunión. Antes que nada, pues les quiero hablar de los objetivos que se pretenden obtener con este taller. El primero de ellos es definir los conceptos de violencia y acoso escolar, o bullying, como se denominó en la lengua inglesa. El segundo objetivo del presente taller es identificar los diversos tipos que existen de acoso escolar, porque cuando se habla de acoso escolar uno cree que nada más es un fenómeno muy localizado y muchas personas quizá nada más identifican la violencia física, pero a través de este taller irán identificando que no nada más se limita a eso. El siguiente objetivo será resaltar las consecuencias de estas conductas en las personas involucradas en esta dinámica. Y con ello no nada más me refiero a la persona que es víctima del acoso escolar o bullying, sino también de los espectadores, incluso de las familias, de la persona que experimenta el acoso escolar, incluso también de los mismos agresores. Hay algunas consecuencias tanto en su salud mental como en sus cuestiones sociales. El último objetivo es proporcionar estrategias de acción, algunas estrategias de acción para prevenir y combatir dicho fenómeno. Estrategias que se van a abordar desde los puntos de vista, ya sea desde la persona que está recibiendo el acoso escolar, como las personas que lo ven, así como también los miembros institucionales que llegan a percibir pues ese tipo de violencia dentro de las aulas. Y bueno, pues de nuevo les doy la bienvenida a este taller y quien guste participar, si puede compartirnos su nombre, su carrera o ocupación y qué es para ustedes la violencia y qué es la agresividad. ¿Quién quiera opinar, por favor? Ojalá alguien tenga prendido ahí su micrófono. Ok, si en estos momentos no, sí. Bueno, me es difícil ver el chat, tal vez porque estoy compartiendo la presentación, pero si ustedes tienen la posibilidad de abrir su micrófono, o quien tenga levantada la mano, por favor tome la palabra. No sé si con los permisos esté bloqueado la participación por audio de los alumnos. Si no, vamos a estar checando ese detalle que espero que en un futuro puedan participar. De entrada, ¿no? La pregunta, ¿qué es para ustedes la violencia y qué es la agresividad? Uno comúnmente cree que ambos términos van de la mano, que ambos términos incluso son sinónimos, pero bueno,
Ahorita vamos a definir un poquito estos dos términos. En primera tenemos la agresividad, la cual debe ser entendida como una fuerza vital de origen biológico. Con ello nos referimos a que pues todo ser vivo nace con cierto grado de agresividad y esto no necesariamente es malo. Esta nos ayuda incluso a pedir ayuda de alguna forma. Como ejemplo tenemos al niño recién nacido que no tiene las posibilidades de moverse tan libremente, que no tiene las posibilidades de hablar o de comunicarse de una manera que los adultos lo entiendan al 100%, pero sí tiene esa posibilidad al menos de llorar, de gritar. Esa es una forma de agresión que le sirve al infante, pues para llamar la atención de los demás seres que están alrededor. La agresividad sirve para que un ser vivo enfrente la vida. Surge como reacción en actos de protección y sobrevivencia. Es una respuesta principalmente defensiva. Y cuando digo principalmente defensiva, es que la agresividad básicamente es esa respuesta que tienes ante un acto que puede estar limitando tu calidad de vida. Por ejemplo, si tienes hambre, pues la agresividad te va a ayudar a conseguir esa fuente de comida. O si alguien te está siendo demasiado violento contigo, pues la agresividad te va a ayudar a defenderte. Eh, David, no sé si puedes apagar tantito tu micrófono, por favor. Gracias. Por otro lado, tenemos a la violencia, la cual no es para nada igual a la agresividad. La violencia es un ejercicio abusivo de poder. ¿Qué nos referimos con ello? El poder básicamente es un ejercicio de ciertas influencias, de cierta superioridad que puede tener una persona o un grupo de personas hacia otra persona o un grupo de personas. Dentro de la violencia está condicionada por el contexto social, ya sea el económico, político y cultural. Va a haber gente que quizá porque tenga más dinero, o porque tenga más poder político, o porque culturalmente es más reconocida, pueda llegar a aprovecharse de este tipo de poder hacia otras personas con menos influencia en ese aspecto. La violencia es intencional, por lo tanto, es prevenible. ¿Por qué intencional? Imaginemos, ¿no? Que yo sin querer paso y ahora sí que de alguna u otra forma voy a empujarte, tú puedes elegir en ser o no violento. Puedes incluso reclamarme, puedes decirme, oye, ten más cuidado, pero no necesariamente tienes que golpear. La violencia es algo prevenible. Su objetivo, como lo comentamos anteriormente, es someter y dominar la voluntad del otro. Hay un concepto que también está muy relacionado con la violencia y la agresividad, ¿no? Es el conflicto, ¿no? El cual está presente en toda relación humana. Con ello me voy a un breve ejemplo. Una pareja que quiere ir al teatro o ir al cine, pero no sabe qué escoger. Quizá él quiere ver una película de terror, quizá ella quiere ver una película de acción o viceversa. En ese momento van a entrar en un conflicto, aunque no lo crean. Es un conflicto de los intereses de cada uno de ellos, un conflicto de lo que quieren ver en ese momento y por lo tanto van a tener que resolver ese conflicto. No necesariamente tienen que llegar a la violencia. Como lo comenté anteriormente, la violencia es algo prevenible. En este momento, con el conflicto, vemos que hay ocasiones que es inevitable por el choque de intereses. Se puede resolver de diversas formas. Dentro de esas diversas formas tenemos las tres. Una forma pasiva, en donde dejamos que la otra persona decida lo que queremos ver, que los intereses de la otra persona sean primordiales a los de nosotros. Hay una forma agresiva, en donde nosotros más bien nos imponemos en intereses a los demás, en donde no dejamos que la otra persona opine y más bien le imponemos la decisión de nosotros. Y dentro de esa forma pasiva y agresiva tenemos una forma de asertividad, en donde defendemos nuestros intereses, pero sin dejar de reconocer las opiniones de los demás, pero tampoco que pasen sobre la opinión de nosotros. Esta forma asertiva es una forma social de resolver las cosas, es algo que aprendemos con el tiempo, es algo que
pues prácticamente no nacemos los seres humanos. La asertividad es algo que nos ha ayudado a los individuos a vivir en sociedad y básicamente es la forma más funcional de resolver cualquier conflicto, porque estamos pidiendo la opinión de los demás sin que nos impongan algo, pero tampoco sin imponer lo que nosotros queremos. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, todo conflicto debería resolverse de la mejor forma, que es a través de la asertividad. Vamos entonces a un concepto de lo que es la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la violencia se refiere al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar las siguientes cosas, que puede ser quizá una de las consecuencias más fatales que puede tener la violencia, pues obviamente es la muerte, acabar con la vida de otro. Otra de las consecuencias de la misma violencia puede ser la privación. En este caso, en la imagen tenemos la privación de la libertad hasta cierto punto, pero también puede ser la privación del derecho de expresión, del derecho de opinar acerca de algo. También tenemos otra de las consecuencias de la violencia, que puede ser un trastorno del desarrollo. En esta imagen se ve a un niño que está sufriendo, se puede decir de cierta manera, ante un cuaderno, ¿no? Trastorno de desarrollo es que quizá el niño no se pueda concentrar de una manera adecuada justamente en su escuela, debido a que alguien está siendo violento con él. Puede ser su familia, puede ser el mismo contexto familiar. Pues obviamente una persona que está sufriendo violencia no se puede desarrollar de la manera más óptima posible. También tenemos los daños psicológicos, en donde pues a través de la violencia pues vamos a siempre cargar con cosas muy negativas, cosas que van a repercutir en nuestra propia autoconcepto, nuestra forma de ver a nosotros mismos. Y otra de las consecuencias que tenemos con la violencia pueden ser lesiones, lesiones que incluso pueden derivar en algún momento en la muerte. Dentro de este concepto de la violencia implica un no reconocimiento de la diferencia, o en este caso, como está resaltado en este texto, pues la intolerancia, ¿no? El pensar que todas las personas deberían tener las mismas ideas que nosotros mismos, y aquella persona que no piense igual que nosotros, pues tendemos a ser violentos con ella, tendemos a segregarlas. La intolerancia, ¿no? Al pensar que todos deberían vivir como nosotros estamos viviendo, y no teniendo en cuenta que pues hay muchos estilos de vida que no normalmente son mejor o peores que nosotros. También dentro de esta cuestión de la violencia existe un desequilibrio de poder entre las personas involucradas. Con ello nos referimos a que siempre va a haber alguien que tenga más poder, ya sea social, ya sea incluso dentro del ámbito académico, el prestigio, o incluso económico, o incluso físico, va a tener más poder que la otra persona en la cual está siendo violentada. Se construye a través de la violencia un tipo de relación en el que uno controla, somete y daña al otro. Volvemos un poquito a la diferencia entre la agresión y la violencia. La agresión es más bien una forma defensiva de, pues, defender quizá incluso la integridad de uno mismo. Y la violencia más bien es un acto propositivo, es un acto que es realmente intencionado de lastimar al otro. No te estás defendiendo, no estás defendiendo tu vida, no estás defendiendo tu integridad, simplemente estás agrediendo a otra persona. Cuando es obviamente una conducta que puede ser evitada. Hay un concepto muy importante que tiene el sociólogo Johan Galtung, el cual es uno de los principales fundadores de los estudios sobre la paz y los conflictos, y es el triángulo de la violencia de Galtung, el cual tiene estos tres elementos muy importantes que al fin y al cabo sostienen la violencia, ¿no? Imaginemos que este triángulo es como si fuera un iceberg, así como lo vemos en esta imagen. En la parte más visible
pues están la violencia directa, ¿no? Aquellos comportamientos que pueden ser golpes, que pueden ser insultos, que incluso quizás no son tan visibles, pero son notorios, como la segregación social, el no te hablo, el no te integro en el grupo. Pero abajo de esa violencia, lo que en verdad sostiene esa violencia directa, ese comportamiento visible, uno es la violencia estructural, la cual a veces son las condiciones que tiene la misma sociedad que propician la violencia entre nosotros, como pueden ser las diferencias económicas, ¿no? Hay gente que ahora sí que cuestiones de la vida tiene muchísimo dinero. Hay gente que también por las mismas cuestiones de la vida están muy limitados económicamente hablando, trabajos mal remunerados o al contrario, no tienen trabajos, viven en situaciones muy precarias, no tienen por ejemplo, los servicios más básicos como son luz, como son agua, incluso pues hay mucha pobreza en su entorno. Ese tipo de estructuras sociales obviamente propician ambientes tensos que en el final se van a traducir en ambientes con mucha violencia. Y también tenemos otro aspecto que sostiene la violencia directa o la violencia muy visible, que es la violencia cultural. La violencia cultural nos referimos a ese tipo de ideologías que legitiman comportamientos violentos. Ideologías las podemos obtener a través de la familia, que es nuestro primer núcleo social en el cual nos desarrollamos. Los podemos obtener en la escuela, ¿no? Nos juntamos con ciertas personas que empiezan a influir en nosotros, los tenemos en el trabajo, los tenemos básicamente en la interacción con otros seres en donde a veces, por ejemplo, con el machismo, ¿no? Ahí se legitima mucho la violencia contra la mujer y se legitima mucho la violencia muchas veces contra otras comunidades de diferente orientación sexual a la heterosexual. Estos dos elementos, la violencia cultural y la violencia estructural, son elementos que sostienen básicamente a la violencia directa. Es un fenómeno muy complejo que no nada más se puede explicar a través de evitar los golpes o evitar comportamientos visiblemente violentos en las escuelas. Tiene que influir en la ideología de la gente y también en sus condiciones de vida. Si no les podemos mejorar sus condiciones de vida, pues es muy probable que la violencia pueda surgir como una opción para que las personas, entre comillas, solucionen sus diferencias. Dentro de este ejercicio de etiquetas, digo, ahorita entiendo que podemos tener problemas con el audio, pero bueno, dentro de sus casas, quien esté viendo este taller, sí sería muy bueno que pudiera reflexionar en estas cuestiones. Imaginemos, tan solo veamos estas etiquetas, ¿no? Son etiquetas que pues prácticamente la mayoría de nosotros definiríamos como pues negativas, que no son agradables. Digo, hay etiquetas muy positivas como guapo, como alto, como listo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos las que estamos viendo aquí, como no eres capaz, o gordo, o torpe, o débil, o payaso, o vago, o inútil, algunas de ellas pues son etiquetas que uno no quisiera ver. Imagina que algunas de las hacen suyas de alguna manera. Y las hacen suyas no quieran, sino porque quizá muchos se las repitieron, quizá dentro de su familia les llegaron a decir que eran muy desobedientes o que eran muy mentirosos. En la escuela les llegaron a decir que eran torpes, o que pues eran tontos. Quizá en sus trabajos les llegaron a decir que ustedes no eran capaces de hacer eso, o un apodo como gordo. Imaginemos que de alguna manera estas etiquetas las llegaron suyas, incluso de una manera muy simbólica, parecieran que las trajeran tatuadas en la frente. Ahora sería de preguntarnos, ¿no? ¿Qué haríamos para evitar sentirnos así? Si todo el tiempo tenemos esa etiqueta en la frente, si de tanto que nos la dieron, nos vemos al espejo, casi casi vemos esa etiqueta en nuestra cara, esa etiqueta de que somos desobedientes, que somos peligrosos, que somos inútiles. Sería bueno preguntarnos, ¿cómo nos sentiríamos si la gente nos tratara siempre según esta etiqueta? Si siempre nos dijéramos desobedientes, ¿qué llegaría a pasar en nosotros? Y yo trato de ponerme en este ejemplo.
si todo el tiempo me estuvieran diciendo mentiroso, yo dudaría de mí, pues, ¿qué estoy diciendo para que me estén diciendo mentiroso? Yo siento que estoy diciendo la verdad, pero quizá en algún contexto de mi vida, puede ser en la escuela, me están diciendo mentiroso, me hacen dudar de mí mismo. Si todo el tiempo decir que me están diciendo que soy débil, en algún yo puedo pensar verdaderamente que soy débil, a pesar de que no sé, que vaya al gimnasio o que sea una persona corpulenta. Si todo el momento me están diciendo débil, en algún momento pues voy a dudar de mí y cuando me esté enfrentando a alguna situación que sea complicada, pues quizá me cueste trabajo resolverla porque traigo muy interiorizada esa etiqueta de débil o tonto. Con este ejercicio, a lo que lo pretendo, Carlos, es que hay etiquetas que son muy positivas, por ejemplo, listo, por ejemplo, bueno, pero hay etiquetas que nos marcan de una manera muy negativa, que nos limitan, mejor dicho, que nos hacen sentir que no podemos desarrollar nuestro potencial, porque ya alguna o algunas personas nos llegaron a definir de esa manera, nos llegaron a limitar de esa manera. Ahora pasemos al concepto de acoso escolar o bullying. Habría que aclarar, ¿no? El acoso escolar, como lo denota su concepto, pues es un elemento que se da exclusivamente en el contexto de las escuelas. Hay otros elementos, otros comportamientos violentos de las personas que están en el trabajo. Tiene, por ejemplo, en inglés un nombre muy específico que es mobbing, pero al menos el contexto o el acoso escolar, pues obviamente se da dentro de las escuelas. Es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato. No es generalmente algo que se da un día o que se da unas horas. Es algo que quizá a veces no se da diario, en algunas ocasiones es diario, pero al menos se da en varios días de la semana, es un ratito, a veces desde que el chavo o el niño entra a la escuela hasta que a veces es por momentos, a veces en una clase, a veces es en varias, o a veces es en el descanso o en la entrada o la salida, pero al fin y al cabo es un comportamiento prolongado. Es un comportamiento que ejerce una alumna o alumno y yo recalcamos que no nada más los hombres son los principales personas que ejercen el acoso escolar, también las mujeres. Ya sea, es un ejercicio que hace una alumna o alumno contra una persona en especial o contra un grupo de personas en especial. Incluso, como lo vemos aquí, ser un maestro el que a cierto punto provoque el bullying. Ya si esta persona lo llega a realizar, podría ser un caso de hostigamiento, no tanto como de acoso escolar. Pero al fin y al cabo también maestros pueden, queriendo o no queriendo, ser un elemento que propicien el acoso escolar o bullying contra una persona o un grupo de personas. Se da, obviamente, como se había comentado, en las escuelas, con el propósito de intimidar o controlar al alumno, mediante contacto físico o una manipulación psicológica. Dentro de las características del acoso, para que se considere acoso escolar, debe presentar las siguientes características. Una, como comentamos anteriormente, es un abuso de poder. Esto se refiere a los comportamientos frecuentes como agresión física, intimidación, amenazas por parte de una alumna o alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos para humillar o transgredir emocionalmente a otro o a otros. Hay un abuso de poder. Tiene que también tener una repetición y sistematicidad. Es la actitud que se repite constantemente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional del alumno, o en este caso, compañeros, si son, pues obviamente, el mismo grado jerárquico. Al fin y al cabo, uno de los objetivos del acoso escolar es debilitar física y mentalmente a alguno de ellos. Asimismo, viola los valores sociales y las conductas establecidas dentro de la escuela. Es una conducta prácticamente transgresora. Y tenemos entonces los principales tipos de bullying, ¿no? Porque uno cuando dice acoso escolar, generalmente, así como con la violencia, uno se limita a lo que es físico,
los golpes, a las patadas, a los insultos, a los pitajos, pero a veces el tipo de escolar es muy sofisticado, si lo queremos, comillas, ver de esa manera. A veces es visible, a veces es muy difícil de identificar y por lo tanto, pues a veces es difícil de ayudar a quien lo sufre, porque incluso la misma víctima a veces no se identifica como tal. Se siente confundida porque dice algo está pasando aquí, pero no sé exactamente qué, sin embargo, se sentir muy mal. El primer tipo de acoso escolar que tenemos es el social, en donde hay un deseo de aislamiento del individuo respecto al grupo, ¿no? Cierto grupo que quiere acosar escolarmente a un alumno, pues va a hacer lo posible porque no se junte con ellos, o va incluso a esparcir rumores para que los demás no se junten con esa persona. Se extienden burlas, se dicen calumnias, empiezan a burlarse de esa persona, empiezan a segregarlo, empiezan a estigmatizarlo, ¿no? Si era una persona que pues hasta cierto punto no destacaba mucho en el grupo, cuando este grupo empieza a crear burlas acerca de ese individuo, quizá los demás que ni siquiera habían notado su presencia, pues ahora lo empiecen a notar, pero de una manera negativa, empiezan a señalar o ya no se quieren juntar con este alumno. Hay acciones encaminadas a que el individuo permanezca en la más absoluta soledad. Aquí hay un breve testimonio, ¿no? Como a manera de ejemplificar este tipo de bullying o de exclusión social. El no puedo soportar el recreo es como si fuera transparente. Las únicas miradas que recibo me están diciendo que sobro. Otro momento duro es cuando el profesor de educación física nos dice que tenemos que formar un equipo. Siempre me quedo sola. Preferiría no salir al patio por eso. Puedo, me escondo en el baño. Fin y al cabo, como vemos en este testimonio, la persona que justamente lo crea, pues posiblemente se sienta débil, se sienta que hay algo mal en sí misma, se sienta que incluso no merece acercarse más, se siente a la defensiva, se siente atacada y tanto pues buscan muchas maneras de evitar esta exclusión social. Otro tipo de acoso escolar es el bullying verbal, ¿no? Los insultos, los respeto, humillaciones, desprecios. Podríamos decir que es un tipo de acoso es más visible que el anterior, ¿no? El anterior, uno, si no es observador, puede decir, pues aquí no está pasando nada, pero ya cuando uno es más observador, uno nota que ciertos alumnos no se, no se incluyen ¿cómo se llama? En las dinámicas sociales o no son incluidos en las dinámicas sociales. Al menos con el bullying verbal notamos pues, lo que se está diciendo, al menos lo oímos y eso es muy visible. A través de insultos y motes, menos en público, resaltar determinados defectos físicos o limitaciones, insultos a través del Messenger o teléfono móvil. Este tipo de acoso escolar pues ayuda mucho a fortalecer o al menos de cierta manera hacer más fuertes las etiquetas negativas en las personas. Si alguien te repite constantemente un concepto negativo de ti mismo que incluso en un inicio no te lo creías, al repetírtelo tanto tiempo o que muchas personas te lo digan en un momento en específico, pues llegas a creértelo, llegas a limitarte. Es como lo que vimos con el ejercicio de las etiquetas. Dentro de este testimonio, ¿no? Descubrí que mi hija ha llorado. Al día siguiente observé su conversación a través del Messenger. No pude imaginar que mi hija estuviera pasando por algo así. Tonta de ella seguía conectada. Todos se habían puesto de acuerdo para insultarle y amenazar. Intenté hablar con los padres y no hubo manera. Pensaron que yo era una madre protectora y tuve que sacarla del colegio. Este testimonio, como están escuchando y como están leyendo, pues es de una madre que llegó a identificar que su hija, pues justamente, ¿no? Era víctima de un acoso verbal. En este caso, pues sobre todo principalmente a través de mensajes y redes sociales.
Y pues obviamente trato de hacer, como digamos un poco en este testimonio, pues hizo algo, trató de abordar a los padres de los acosadores, pero en algún momento pues la tacharon incluso de hiperprotectora. Y ese es otro también, que quizás no es tanto un acoso escolar, pues derivado del acoso escolar, porque al fin y al cabo es también una etiqueta, ¿no? Decirle a alguien hiperprotector, decirle a una mamá hiperprotectora es como decirle estás exagerando. En ocasiones puede pasar que haya padres demasiado sobreprotectores, pero al menos en este contexto de este testimonio, pues la mamá estaba haciendo lo mejor posible para defender a su hija. Dentro de otro de los tipos de acoso, tenemos el acoso emocional o psicológico, y este es el menos visible de todos, ¿no? Como lo vimos en el triángulo eh, la violencia visible, la violencia que uno puede percibir notablemente como es la física, ¿verdad? Se sostiene muchas veces sí por las instituciones, pero otras veces por la cultura. En este tipo de bullying psicológico tiene mucho que ver, ¿no? Las ideologías que a veces existen en los grupos. No hay una forma, no hay una forma de acoso. El maltrato indirecto consiste en promover que sean otras personas quienes maltraten. Y esto que es a través de crear rumores, a través de crear cosas que quizá no son ciertas acerca de la persona, el hablar mal de alguien, pues va a crear una etiqueta negativa sobre esa persona. Y algunas personas que no la conozcan, al conocer esa etiqueta negativa de este individuo, pues la van a empezar a tratar así. Se van a empezar a crear prejuicios. Se da en todas las formas de acoso, el bullying lógico. Eh, Hablar de un tipo de bullying sería muy complicado, no se presentan como tal así, siempre son diversas combinaciones de bullying, pero prácticamente en todos los acosos escolares está presente el acoso emocional o psicológico, el cual también va orientado mucho a debilitar emocionalmente a la persona, hacerle creer cosas que quizá no se sentía en un inicio que eran parte de ella, como puede ser feo, como puede ser tonto, como puede ser débil, pero de repetírselas tanto de diferentes maneras, pues en algún punto llegan a dudar de sí mismos. Dentro de este testimonio tenemos, siempre me decían apodos, nunca me llamaban por mi nombre, a veces me ignoraban y actuaban como si yo no existiera. Ambas situaciones me hacían sentir muy mal, ¿no? Como vemos con este testimonio, que pues, aparentemente no había una violencia de otro tipo, no había violencia física, pero con este solo tipo de violencia, una persona puede llegar a sentirse muy mal. Tan solo cuando no te dicen por tu nombre y te dicen por apodos, digo, habrá personas que sí lo tomen a bien, sobre todo con apodos que los cuales sí llegan a identificarse, se llegan a sentir reconocidos socialmente hablando, pero habrá otras personas que pues simplemente no se sientan bien que les digan apodos, y sobre todo cuando son negativos, cuando los consideran muy negativos. Eh, con el hecho de ignorar a un individuo, no reconocer que la persona está ahí, pues es casi darle a entender que no existes o que no importas. Eh, Como ven, el tipo de acoso psicológico, pues es un arma lamentablemente muy fuerte. A veces es quizá la que deja más cicatrices, incluso más que la violencia física. Digo, hay tipos de violencia que es física muy extrema, pero la mayor parte de las consecuencias de acoso escolar en los individuos y por los que muchos llegan a consulta es generalmente por el acoso psicológico. Dentro de otro elemento tenemos el bullying físico o el acoso físico, en donde todo tipo de agresiones que podamos imaginar, ya sea empujones, patadas, escupitajos, destrozar los objetos del otro, ¿no? Hay secundarias en donde pues quizá no te golpeo directamente a ti, pero cuando salimos al recreo, pues agarro tu mochila y la tiro, no sé, a la basura o destruyo tus cosas y ya cuando regresas pues ya viste que ya destruí todo. Al fin y al cabo, el acoso físico es quizá la forma
de violencia más visible, ¿no? Es la que reconocemos. Hablamos de acoso escolar y generalmente se nos viene a la mente estas imágenes que vemos aquí, el bulineador, el acosador, que principalmente es retratado como más fuerte o más agresivo, que bueno, posteriormente en láminas siguientes vamos a ver que no necesariamente es así. Dentro del testimonio que tenemos con el acoso físico, me llevaban a meterme en un bidón de los de gasolina y me cerraban. Luego lo tiraban al suelo y me hacían la lavadora. Entender, ¿no? Que quizá era una jovencita, no sabemos exactamente, que pues, era físicamente más débil o al menos más vulnerable que los demás, al cual lo obligaban a hacer cosas que pues, normalmente no hubiera querido y después lo maltrataban físicamente. Este tipo de violencia física no nada más queda en las consecuencias físicas, ya sean los moretones, en las heridas abiertas o incluso en las fracturas, que esas en algún momento con los debidos cuidados pues van a sanar, sino que también la consecuencia del bullying físico pues viene, como lo comentamos anteriormente, con el bullying psicológico, ¿no? Quizá el haber experimentado constantemente tanta violencia física en algún punto hace que tú no nada más dudes de tu cuerpo, sino también dudes de tus capacidades mentales. Dentro del acoso escolar también tenemos uno muy delicado que lamentablemente se ha hecho cada vez más presente en todo tipo de contextos escolares, no nada más en la universidad, sino también, por ejemplo, se han dado casos en primarias, ¿no? Donde niños de 5, perdón, de 6, de 9 años, pues ya empiezan a tener este tipo de conductas quizá no tan propias de la edad. Pero bueno, tenemos el acoso sexual o el bullying sexual, el cual es la agresión sexual, sea de manera verbal o física, el cual daña la integridad, dignidad e intimidad de una persona. Algunas razones para que este tipo de práctica agresiva son la falta de información sexual y los tabúes que les inculcan en casa. Esto me lleva a también reforzar la idea de que mucha de la violencia que los jóvenes o niños ejercen en el contexto escolar es reflejo de violencias que a veces viven en sus contextos, sobre todo en contextos familiares. Estas conductas sexuales que no están bien canalizadas, que son transgresoras, a veces son reflejo de lo que viven dentro de sus casas, de posibles abusos o de posibles agresiones sexuales que estén viviendo dentro de sus contextos familiares. Mi compañera de clases siempre me hacía insinuaciones sexuales, incluso llegó a mostrarme sus genitales en clase. Yo no quería, pero mis demás amigas me decían que era guapo, que estaba guapo. Aquí es un testimonio en lo que podemos llegar a entender que posiblemente era una mujer, en donde, por una parte, ¿no? Está recibiendo estas agresiones sexuales de su compañero, pero por otra parte, quizá llegue a confundirse porque sus mismas amigas están validando estas agresiones, están hasta cierto punto también invalidando lo que ella está experimentando. Ella posiblemente esté experimentando cosas desagradables, pero sus mismas amigas la están incitando a que, pues quizá un paso más o hacerlo porque, pues, su compañero está guapo. Este tipo de acosos también llegan a darse por parte, bueno, lo hemos sabido desde siempre, en algunos contextos escolares lamentablemente hay maestros que pues no tienen nada de ética y llegan a efectuar este tipo de comportamientos. En este caso, quizá ya no sería tan propiamente un acoso por parte de los maestros, ya sería un hostigamiento, porque obviamente la posición jerárquica es diferente. Un maestro no es igual que un compañero, un maestro tiene un poder muchísimo más grande, tiene autoridad, debería ser una persona de respeto, responsable, y sin embargo cuando tienen este tipo de conductas, pues simplemente pues es algo que no se debe tolerar. Pero el acoso escolar sexual lamentablemente es algo que ya se está dando cada vez más seguido
Incluso han habido casos recientes en donde chavos o chavas, bueno, al menos los casos que he leído han sido de hombres, que llegan a hacer imágenes por medio de inteligencia artificial en donde muestran a sus compañeras desnudas. Eso es un acoso sexual dentro del contexto escolar. Y es algo que debe ser penado. Es algo que no se debe pasar de largo. Y pues el último tipo de acoso que tenemos aquí definido en esta presentación es el ciberbullying, ¿no? También es un concepto relativamente nuevo para, pues, por ejemplo, para mi generación, las anteriores, pero pues, las generaciones de ahora, los jóvenes, los niños de primaria, jóvenes de secundaria o de prepa, pues son chavos que pues, ya nacieron con las redes sociales, que ya nacieron con ciertas formas de comunicarse eh, por medios virtuales, que pues básicamente este tipo de cosas, la utilización de celulares, la utilización de computadoras, pues son elementos que básicamente los manejan desde que nacieron. El ciberbullying es una práctica que involucra las amenazas, humillaciones y daños de diversa índole con la ventaja del anonimato, ¿no? Hemos visto foros en donde hay personas que difaman o dicen cosas muy horribles acerca de sus compañeros de clase, pero siempre escudándose a través del anonimato, a través de perfiles falsos o otro tipo de elementos que simplemente esconden quién verdaderamente son. El ciberacoso, ciberbullying, utiliza medios electrónicos como el Internet, computadoras, celulares, tabletas, etcétera. Eh, este tipo de acoso, pues, es como una extensión o incluso hace más grande el acoso que es de manera presencial, ¿no? Imaginemos el caso de una persona que pues llega a la escuela y está recibiendo acoso todo el día y ya sale de la escuela y piensa que al menos ya puede descansar, pero de repente se da cuenta que a través de Facebook o a través de otra red social o incluso a través del WhatsApp o Messenger, sigue recibiendo ese tipo de insultos, ese tipo de violencia psicológica y verbal. Y entonces pues, ya ni siquiera está descansando en su casa, ¿no? Entra a la escuela, es acosado, sale de la escuela y sigue acosado. Este tipo de acoso, pues hay muchas personas, incluso a incluso a, pues atentar en contra de su vida, ¿no? Incluso a, lamentablemente terminar con sus vidas, porque como lo comenté anteriormente, parece que la cosa no termina, continúa y se hace más grande. Dentro del testimonio tenemos, mis compañeros de clase me tomaron una foto cuando me sentía y me hicieron un meme de ella. Ahora parte de la escuela se burla de mí sin conocer. Para algunos quizás lo llegan a minimizar o les pueda parecer divertido, pero pongámonos un poco temporalmente en los zapatos de la persona que experimentó esto, ¿no? Tú vas tranquilo, vas a tu clase o sales a desayunar en el descanso y ni siquiera te diste cuenta, alguien te tomó una foto, te hicieron un meme y ahora todo el mundo se anda compartiendo ese meme, de alguna u otra forma llegas a enterarte, sientes humillado, sientes que todo el mundo está hablando mal de ti, gente que ni siquiera ha tenido la oportunidad de hablarte directamente, pues ya te empieza a tratar de una manera negativa, incluso se empieza a repetir, empiezas a sentir la exclusión social. No, este tipo de cuestiones no son cosas que deban normalizar, no son cosas que deban pasarse tan fácilmente. Lamentablemente, el acoso, ciberacoso, pues es una de las herramientas, podemos decirlo así, más refinadas de la violencia, en donde desde el anonimato lamentablemente puedes perjudicar a alguien de una manera pues muy horrible, sin tener en cuenta las consecuencias tan negativas que puedas causar en esa persona. Ahora vemos un poco el perfil de la persona agresora, ya puede ser mujer o puede ser hombre. Eh, Como lo vemos aquí, puede ser cualquier persona, en el sentido de que no necesariamente es alguien rico, no necesariamente es mujer, no necesariamente es hombre, no necesariamente es alguien que sufrió violencia dentro de su propio hogar. Eh,
En ese aspecto, cualquiera de nosotros en algún momento de la vida, según el contexto, según las circunstancias, podemos llegar a ser una persona agresora. Aunque sí hay que reconocer que principalmente son los chavos, los chicos. Pero esto en el aspecto físico. En el aspecto, bueno, ya hemos visto últimamente también videos de mujeres que lamentablemente se agarran a golpes afuera de la escuela, pero principalmente son los jóvenes quienes lo hacen. Las chicas utilizan más elementos psicológicos, como intimidación sutiles y menos evidentes. Generalmente el agresor es alguien de temperamento violento e impulsivo. Y esto pues tiene mucho que ver con la formación que tuvo desde su contexto familiar. Quizá fue una persona que pues vio muchas agresiones entre sus padres, vivió las agresiones hacia sí mismo por parte de los padres. Pues una persona que no tuvo límites, que nunca le dijeron que hasta aquí es saludable hacer las cosas y nunca le dijeron hasta qué punto esta persona podía llegar a lastimar a las demás. Pueden ser personas que tengan deficiencias en habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Con ello nos referimos a tender a ser personas agresivas más que asertivas. Algunos de ellos van a tener falta de empatía hacia la víctima, o sea, el dolor que puedan causarle a esa víctima con sus acciones, pues no lo van a reflexionar, no lo van a sentir, no les va a importar que la otra persona esté sufriendo. Van a tener una falta de sentimientos de culpabilidad, eh, básicamente a menos que no haya alguna consecuencia pues importante, pues van a seguir con la vida, por la vida sin reflexionar lo que hicieron, a menos que en algún momento pues haya un castigo que en verdad los ponga sobre las cuerdas. Son personas que por la impulsividad a veces van a tener una falta en el control del enojo. Van a ser personas que interpretarán sus relaciones como una fuente de conflicto y agresión hacia su persona. De alguna manera van a estar a la defensiva, no van a sentir que las personas, algunas van a ser buenas y van a poder ayudarlas, siempre van a interpretar la interacción con los otros como una manera de defenderse, pero de la mejor forma posible, de una manera violenta. Algunos de ellos, los agresores, van a tener una baja integración escolar, lo menos que les va a importar en la escuela. Algunos de ellos, lo más importante quizás es el sentirse reconocidos por ciertos grupos sociales, pero de una manera muy negativa, ¿no? No sentirse reconocidos por su desempeño académico, sino porque quizá sometían o agredían a otras personas. Hay que reconocer, ¿no?, que los contextos familiares en los cuales viven muchos de estos agresores, pues tienen algún tipo de violencia, no necesariamente es la física, en algunas ocasiones va a ser la psicológica generalmente siempre va a estar presente, pero en algunos momentos va a ser la violencia sexual, o va a ser la violencia verbal, o va a ser otro tipo de violencia como la patrimonial. Y como lo comenté anteriormente, ¿no? Dentro del perfil del agresor, pues generalmente es, bueno, en algunos casos es gente poco interesada en la escuela, pero también hay que reconocer que en otros casos es gente que sí va muy bien, que académicamente son destacables, pero aún así hay ese elemento, ¿no? Destacan pasando sobre otros, humillando a los otros. Para poder triunfar casi casi tienen que humillar a sus compañeros o a ciertos compañeros. Los tipos de personas agresoras, ¿no? El agresor activo, el que agrede directamente a su víctima, el que llega y lo golpea, el que llega y lo grita, el que lo acosa sexualmente, etcétera, el que visiblemente se ve que está ahí agrediendo. Va a haber agresor social indirecto, que el que quizá no hace eso, que quizá no va, quizá no va y te insultan, pero sí dirige el comportamiento de los demás, el que le diga a su amigo, dile a fulanito que es esto, o hazle fulanito esto. Es el líder negativo, si le podemos decir de esa manera, el líder oscuro, el que desde las sombras va dirigiendo el acoso escolar hacia ciertas personas o hacia alguna persona en especial. Y también tenemos el agresor pasivo, los que no actúan directamente en la agresión, pero aquí habría que aclarar que de alguna manera pues ven las agresiones, pero no hacen nada. Digo, este concepto de agresor pasivo es un poco cuestionable,
pero resalta porque a veces pues uno está viendo las agresiones que experimentan ciertas personas y quizá por temor, o quizá también porque de alguna manera es indiferencia, dejamos que eso pase, no apoyamos a la víctima, no detenemos las agresiones, pero de alguna manera nos volvemos parte de ese fenómeno. Volvemos parte de esa dinámica en donde pues, el agresor quizás se siente con ganas de volver a repetir porque sabe que hasta cierto punto nuestra no acción lo está probando o hasta cierto punto sabe que no habrá alguna consecuencia que lo pueda detener. Algunas características del perfil de la víctima de acoso escolar, en donde pues también prácticamente puede ser cualquier persona. Nosotros en algún momento de la vida podemos ser víctima del acoso escolar o incluso ese acoso escolar muchas veces se traduce en otros contextos, por ejemplo, en el acoso laboral. Si estas personas están muy acostumbradas a ser acosadores en la escuela, lo más probable es que cuando ya se integren al ámbito laboral, pues desarrollen estas mismas tipos de violencia, quizá un poco más sofisticadas por miedo a perder el trabajo, pero al fin y al cabo el acoso escolar en algún punto se puede transformar en el acoso laboral. Eh, Igual puede ser jóvenes, hombres y mujeres, las víctimas. Generalmente son personas inseguras, ansiosas, tímidas o de baja autoestima. Puede ser antes del acoso escolar que tengan estas características y por lo mismo el acoso escolar se centra en ellos, o incluso cuando empiezan a experimentar el acoso escolar, pues justamente se vuelven inseguros, se vuelven ansiosos y tímidos debido a estas muestras constantes de violencia. La víctima, algunos de ellos pueden llegar a tener una opinión de sí mismos, de su situación por la que están viviendo de una manera muy negativa. Igual puede ser previo al acoso, que ya antes se sentían muy mal consigo mismos, o con el acoso, pues llegan a sentirse aún peor. Bastante tiempo en casa. Igual, habría que reconsiderar que a veces esto es secuencia del acoso escolar, o simplemente antes del escolar eran personas que quizá tendían un poco más a la introversión. En algunas víctimas, pues puede haber mucha protección familiar, en donde quizá sus padres no dejaron que estos jóvenes pues se enfrentaran a la vida de una manera controlada, ¿no? Riesgos controlados, si lo podemos decir de esa manera, y trataron de resolverle todas las situaciones de la posible, pero al mismo tiempo, ¿no? Con esta sobreprotección causan que la víctima no tenga las herramientas para enfrentarse a la diaria, ¿no? A la interacción con otras personas. También podríamos ir del lado contrario, ¿no? Puede ser familias de la víctima en donde quizá hubo sobreprotección, quizá más bien no, ni siquiera hubo esas herramientas para protegerlos, ¿no? Los dejaron los jóvenes o los niños se defendían como pudieran, o quizá no los ayudaron a fortalecer, ¿no? Esas habilidades de resiliencia que todos deberíamos tener. A veces la víctima son más débiles físicamente hablando que los agresores, pero también hay que reconocer que a veces las mismas víctimas son personas corpulentas, son personas fuertes o que incluso conocen de alguna defensa física, no sé, karate, habilidades mixtas de defensa personal, pero que por eso y razón no se sienten capaces de llevarlas a cabo, de utilizarlas para defenderse, se sienten débiles, incluso si son personas muy altas y fuertes, quizá interiormente se sienten pequeños y débiles, que cualquiera puede aprovecharse de ellos. Generalmente la víctima suele ser agresiva, tiende a ser pues más tranquila, presentan altos niveles de ansiedad o inseguridad y como lo comenté anteriormente, puede ser antes o después del acoso. Algunas características de la víctima son características que hasta cierto punto lo vuelven diferente a demás personas, ¿no? Son características muy especiales, como pueden ser que utilicen gafas, tipo de color de piel frente a los demás, o pelo, problemas físicos de algún tipo,
que los hacen hasta cierto socialmente vulnerables ante los demás, que no debe ser de esa manera. El agresor, chico o chica, una vez encontrada la víctima, encuentra también aquello que lo hace atacar, ¿no? Trata de debilitarlo tanto física como mentalmente hablando. Y tenemos principalmente dos tipos de víctimas. La víctima pasiva, aquella víctima que pues no hizo nada para merecer la violencia, pues puede ser la persona más callada del mundo, la más introvertida o que no le hace nada malo a nadie y sin embargo pues en esa persona se centró el ataque por cosas que no se pueden justificar. Y está la víctima, entre comillas, provocadora. Y decimos provocadora no porque lo esté buscando, no esté buscando ser la más, sino porque tiene características que lo hacen notablemente diferente a esta víctima provocadora, como puede ser, por ejemplo, los jóvenes que tengan algunos elementos del autista, que tengan comportamientos que quizás no son tan comunes, o al contrario, quizás sean jóvenes que tengan algunos rasgos de eh, déficit de atención e hiperactividad, en donde les cuesta trabajo mantenerse quietos, les cuesta trabajo a veces no ser impulsivos y a veces opinan demasiado en clase o se paran en medio de las clases y a veces las personas las toman como personas raras. Ese tipo de víctimas, entre comillas, provocadoras, tienen características que son fáciles de identificar por el agresor y de ahí se agarran y de ahí hasta cierto punto justifican el acoso hacia las personas, ¿no? Te estoy molestando pues porque eres así, y así, y así, pero como se los estoy comentando, pues estas víctimas tampoco merecen este tipo de violencia, simplemente tienen características en su personalidad que pues quizá los hacen un poco diferentes a los demás. Tenemos también este elemento de las personas espectadoras, donde el contagio social que inhibe e incluso fomenta la participación del resto de compañeros y compañeras. Si no se interviene, el grupo de personas agresoras puede ir aumentando. Si alguien está recibiendo acoso de algún tipo y hay varias personas alrededor y no hacen nada, pues esta persona que es la víctima, pues por una parte se siente muy indefensa, ¿no? Se siente incluso más humillada porque no nada más lo están agrediendo, sino que lo están agrediendo en frente de otros y nadie está haciendo nada. Quizá las personas que no lo ayudan, como lo dije en momentos previos, pues no lo hacen por miedo o lo hacen quizá porque temen las consecuencias de ayudar a esa persona, pero no propiamente porque estén de acuerdo con esa violencia. Sin embargo, uno de los mensajes implícitos al no hacer nada, pues es que también lo estás permitiendo que esa persona sea violenta contigo. Y pues, desde el punto de vista del agresor, si está siendo agresivo con alguien y los demás te están viendo y no hacen nada, pues también el agresor puede llegar a pensar en que esas personas están de acuerdo. Como lo comenté, ¿no? Quizá uno no quiere participar, quizá uno no quiere detener esta violencia por miedo a ser otra víctima más, ¿no? Sobre todo se da mucho en los jóvenes de secundaria o de primaria, que no defienden a sus compañeros porque tienen miedo a que después los acosadores los estén acosando a ellos también y que ahora ellos los agarren de puerquitos. ¿Cómo detectar el bullying, no? Dentro de padres y dentro del punto de vista de los padres y gente cercana a la víctima, que pues, al fin y al cabo son las personas que comúnmente conocen más pues, pues a sus hijos, a sus hermanos, a estas personas que viven con ellos, ¿no? Uno de los primeros elementos que tienen que darse cuenta son los cambios de conducta. Quizá su hijo o su hermano era pues muy parlanchín o muchas ganas de ir a la escuela y de repente pues se ha convertido en alguien muy callado, en alguien pues muy introvertido, alguien que difícilmente comparte cómo se siente o ya no quiere ir a la escuela. Ese tipo de cambios de conducta pues es una de las pequeñas alertas de que algo está pasando en el contexto escolar. Y como lo comenté, ¿no? También es importante cuando se niegan a ir a clases es que algo está pasando aquí. Otro de los elementos, ¿no? Para identificar el acoso escolar que es obviamente muy visible, los moretones en el cuerpo, sin justificación, ¿no? Heridas que pues, uno normalmente no se haría
y que empiezan a aparecer o que son más comunes. Y sobre todo uno se da cuenta que es cuando pues va el hijo o el hermano o el compañero va a la escuela. El notar dentro de los cambios de la conducta la irritabilidad y nerviosismo, sobre todo cuando se acerca el día de sus clases. Generalmente los jóvenes que sufren de acoso escolar, pues los fines de semana más tranquilos, porque pues, los fines comúnmente no hay clases, pero cuando ya es domingo en la noche y saben que pues, el lunes siguiente ya tienen que ir a clases, es cuando se empiezan a ver más enojones, entre comillas, o incluso nerviosos, porque no quieren volver a enfrentarse a ese acoso escolar. También cuando tienden mucho a la tristeza, al aislamiento, cuando empiezan a presentar trastornos alimenticios, cuando comen demasiado, que generalmente es por ansiedad, o cuando dejan de comer, porque pues, a veces es la tristeza o la misma ansiedad. Ese tipo de elementos también son indicios que nos pueden justamente indicar que algo está pasando en su vida escolar. Al fin y al cabo, todos estos elementos son indicios que tienen que tomarse en su conjunto. Es como un rompecabezas. Una sola pieza no nos dice nada, pero si unimos varias de estas piezas, pues ya nos está indicando por cómo se puede estar sintiendo esta persona. También dolores de cabeza, dolores abdominales, cuando los jóvenes o las personas que sufren acoso escolar empiezan a somatizar, que empiezan ahora sí que sus molestias mentales las empiezan pues a plasmar en su cuerpo sin querer, de una manera muy inconsciente, pues es otro de los más importantes de que ahí está pasando algo, de que pueden ser objetos de la violencia de ellas. También cuando se reduce el rendimiento escolar, es otro de los indicios más fuertes. Quizá era un joven que pues quizá no era de excelencia, pero pues ahí llevaba sus 7, 8 y de repente empieza a reprobar todas las materias, pues habría que preguntarse por qué está pasando eso. Negativa a estar con amigos o a salir de casa. Alguien que tiende a aislarse muchísimo de manera previa, bueno, de manera, mejor dicho, sin explicación alguna, pues posiblemente esté pasando por un momento emocional muy difícil, un momento en el cual pues, está a la defensiva, no quiere seguir siendo lastimado. Eh, los trastornos del sueño también son muy presentes en las personas que sufren de acoso escolar, en donde son personas que o les va a costar dormir, que van a tener insomnio, o que incluso van a dormir de más, ¿no? Lo clásico de que llega el chavo de la escuela y pues, toda la tarde se la pasa dormido y ya medio se despierta y otra vez toda la noche, como si no quisiera existir. Ese tipo de conductas también son pequeñas, bueno, no pequeñas, son señales de alarma que tienen que tomarse en cuenta para los demás que viven a su alrededor. ¿Cómo detectar el bullying, ¿no? Desde el punto de vista del profesorado, de los profesores, ¿no? Obviamente, tratar de mantener una actitud de vigilancia tanto dentro y fuera del aula. Dentro del aula, pues cuando uno de sus alumnos llega a participar y de repente empiezan a oírse risas o empiezan a haber comentarios pues negativos contra la persona que está participando, o el chavo empieza a ponerse muy nervioso porque pues lo están viendo diferente o le están diciendo de cosas, ese puede ser un elemento que puedan tomar en cuenta los profesores para ir identificando el acoso escolar, cuando ven que alguno de sus alumnos no es incluido en los trabajos en equipo, cuando algún alumno que quizá era muy regular de repente empieza pues, pues preguntarle, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pero pues no nada más dentro del aula, también saliendo del aula, digo, pues, los profesores también son humanos, no pueden estar en todo y en todo momento, pero pues tan solo el checar, ¿no? Cuando pues están paseando entre los salones, están cambiando de salón o ya van de salida y ven que pues unos compañeros están siendo violentos con otros, pues es ahí donde también deben actuar los profesores o también los administrativos, no hacerse de la vista gorda, porque al fin y al cabo también se podrían convertir en de agresor pasivo, porque están permitiendo esa violencia en la víctima.
Estas estrategias de cómo evitar el bullying, al fin y al cabo, se oyen muy fáciles, ¿no? Están súper resumidas. Se podría hacer incluso un taller exclusivo de estas estrategias, pero estas son básicamente las fortalezas que uno debería aprender a desarrollar, que cuando digo aprender a desarrollar, no tiene que ser solo, digo, para eso está el apoyo psicológico, para eso estamos los psicólogos, para ayudarles a facilitarles, mejor dicho, a las personas a que desarrollen sus habilidades sociales, sus fortalezas. Pero uno de los pilares, ¿no?, para evitar el bullying es reforzar la autoestima. Una persona con una autoestima fuerte no quiere decir que no le van a afectar la violencia física, obviamente a todos nos afecta la violencia física, pero va a ser más resiliente en ese aspecto, va a tener más herramientas para evitar esa violencia física, no va a caer tan fácilmente con la violencia psicológica, no se va a dejar amedrentar tan fácilmente con la violencia verbal. Al fin y al cabo, los tipos de violencia no lo van a debilitar tan fácilmente, y sobre todo una persona con autoestima reforzada, pues va a buscar ayuda, va a buscar ayuda. Todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. Nadie es autosuficiente totalmente hablando, y pues al fin y al cabo, alguien con una autoestima saludable va a reconocer cuando necesita el apoyo de otros. Para evitar el bullying también se necesita fomentar la comunicación, fomentar la comunicación con las redes de apoyo, con los seres queridos, sobre todo con la familia, pero también con los compañeros dentro de la escuela. Si alguien siente que está experimentando acoso escolar, pues lo primero que tiene que hacer es comunicárselo, o sea, pueda, dentro de sus redes de apoyo escolares, ¿no?, ya sea amigos, compañeros, maestros, obviamente, autoridades, de no quedarse callado, el no guardárselo. También para el bullying es esta forma de resolver las cosas que habíamos comentado al inicio, ¿no?, la asertividad, el hacer las cosas teniendo en cuenta nuestros propósitos, teniendo en cuenta nuestros objetivos, pero también no olvidando el de los demás, el tratar de llegar a acuerdos, el no dejar que los demás pasen sobre uno, pero tampoco ser agresivo sobre los otros. Obviamente también empatía, ¿no? Para el bullying, el ponerse en los zapatos del otro. Si eres un compañero que estás viendo cómo agreden a tus compañeros, pues tratar de ponerte en los zapatos de esta persona. Tratar de verlo de la mejor forma posible. A veces quizá no es en el momento, quizá no es deteniendo a los agresores en el momento, pero sí apoyando al agredido después, guiándole, más bien preguntándole cómo te puedo ayudar, quieres que te acompañe con las autoridades, etcétera. Al fin y al cabo, límites que tiene mucho que ver con la autoestima. Alguien con una autoestima saludable va a saber hasta qué punto la otra persona lo está lastimando, y a saber cuando lo está lastimando, pues va a poder establecer límites, límites con todo tipo de personas, ¿no? No nada más con sus compañeros, sino también con maestros. Y bueno, ya llevándolo a otros contextos, pues también con la propio, pues con los propios seres queridos, con la familia, para evitar el bullying visto desde el individuo. ¿Cómo enfrentar el bullying desde el punto de vista de la víctima? Primero, evitar un enfrentamiento con el acoso, meterse en una pelea. Sobre todo a los hombres en nuestro país se nos ha enseñado que si alguien te agrede física o verbalmente hablando, pues casi casi es sinónimo de que ya tienes que ir directamente a los golpes. Pero pues en el mejor de los casos puede que ganes, pero pues, en el peor de los casos puede que pierdas, y como están ahorita los niveles de violencia, pues a veces perder no nada más es llevarte un pequeño golpe, a veces es llevarte una fractura muy fuerte, incluso llegar hasta la muerte. Por eso siempre tiene que evitarse la violencia física o verbal, la medida de lo posible. Todo acoso debe de evitarse. Es mejor ir acompañado de compañeros en grupo. Siempre hay que tratar de compartir este tipo de experiencias, en el sentido de que hay que buscar redes de apoyo, no hay que, al fin y al cabo, lo que buscan los agresores con el acoso escolar, segregar, es prácticamente aislar
al agredido. Y si uno pues se aísla, uno busca ayuda, pues ahí se está cometiendo uno de los, más bien ahí se está obteniendo uno de los objetivos del agresor, es aislarte. De ser posible, ignorar al acosador o los acosadores, pero esto no quiere decir que se tenga que ignorar dejándolo pasar, sino de ignorarlos en el momento, a después hablar con algún profesor o autoridad de la escuela, así como con personas de confianza. O sea, buscar a las autoridades responsables de tu institución educativa para que pueda haber una consecuencia con este acoso escolar, para que puedas tener una protección como tal y esto pues no quede sin una consecuencia visible. Y obviamente también buscar apoyo psicológico. Yo soy de las personas, no por ser psicólogo, pero soy de las personas que todos en algún momento de la vida, no siempre, sino en momentos de crisis, deberíamos al menos tener ahí un asesoramiento psicológico. Todos hemos pasado por crisis, no hay nadie que no haya pasado por crisis. Así que al menos el acoso escolar es algo que también tiene que abordarse desde el punto de vista de la psicología. Y esto no más va para la víctima, también va para sus familiares, sus seres queridos, incluso la terapia familiar puede ser un elemento muy importante para abordar el acoso escolar. ¿Cómo afrontar el bullying desde las personas que lo ven, ¿no? Los espectadores y gente cercana a la víctima, que no lo viven directamente así, no lo están experimentando en carne propia, pero lo están viendo. Y pues con la empatía, pues es casi como si estuvieran viviendo también. En primera, no seguir reforzando los actos de violencia, ¿no? Si ves que alguno de amigos pues le están haciendo acoso escolar, pues no hacer como que no está pasando nada. Como lo comenté, quizá en el momento no puedes hacer algo porque posiblemente sean personas muy violentas, pero puedes llamar a un oficial de seguridad, puedes llamar a un profesor. Acabando el suceso de violencia, puedes preguntarle al agredido cómo se siente, cómo te puedo ayudar. Al fin y al cabo, que la persona no se sienta aislada, no se sienta debilitada. Otro de los elementos es no revictimizar, no decir, pues es que te están atacando porque eres así, o para qué eres así, para qué te comportas así, o por qué eres tan listo, o por qué no le echas ganas. Al fin y al cabo, es como si fuéramos al MP, ¿no? Que en lugar de muchas veces ayudarte, pues al contrario, te hacen sentir más culpable de lo que estás viviendo. Así que revictimizar, pues obviamente nunca va a ayudar. Y sobre todo tener una actitud empática con la víctima o posible víctima. Y con la actitud empática es como comúnmente se dice, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo me sentiría yo con lo que está pasando esta persona? ¿Cómo afrontar el bullying, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones educativas? En primera, pues la violencia nunca debe tolerarse. Eso es algo que tiene que siempre tener consecuencias, tiene que tener medidas de precaución, de acción, de restricción. Es algo que no se debe tolerar, que no se debe normalizar. Por lo tanto, se tienen que hacer políticas de cero tolerancia hacia la violencia y se tienen que desarrollar protocolos de actuación frente al acoso escolar. En algunos niveles educativos, sobre todo en primaria, en secundaria, en preparatoria, se tiene que incluir a la familia. Si ves que un alumno está siendo muy violento con sus demás compañeros, pues uno de los protocolos de acción es primero llamar a la familia, ¿no? y tratar de poner límites junto con la familia, para que en conjunto, pues la conducta de este joven, pues pueda modificarse y sea más funcional. Y bueno, para finalizar, para las personas que puedan estar viendo grabada este taller en algún momento, tenemos esta frase de Margaret Mead, una antropóloga y socióloga pues muy reconocida, el cual tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con la persona que se lo rompió. Ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Ayudar a alguien en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Con esta frase, también es lo que yo entiendo, es que para vivir en civilización, para vivir en sociedad, mejor dicho, para ser un ser humano funcional, un ser humano pues productivo de bien,
pues primero tenemos que ayudar al otro, ¿no? Primero ayudarnos, pero también ayudar al otro. El ser empáticos, el reconocer el dolor del otro, porque ahorita es la otra persona, pero en algún momento podemos ser nosotros, y cuando somos nosotros, pues ¿quién no va a querer ser ayudado? ¿Quién no va a querer que alguien le tienda la mano? Y pues, bueno, ya para ir finalizando, eh, aquí tenemos, ¿no?, el código QR del apoyo psicológico de la Coordinación de Universidad Saludable. Esto es para la comunidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y cuando digo comunidad, no nada más son alumnos, también son profesores, administrativos, personal incluso de seguridad, de intendencia, en fin, todas las personas que formamos parte de esta familia Rosario Castellanos. Eh, si en algún momento necesitan el apoyo psicológico, pues con mucho gusto escaneen este código QR o vayan a esta dirección. Y nosotros, los psicólogos que hay uno en cada sede, con mucho gusto les podemos ofrecer el servicio. Y ahora sí que tenemos la limitación de 3 sesiones, pero al menos con esas 3 sesiones se puede hacer muchísimo y los podemos encaminar a otros servicios de atención de salud mental. Y pues, bueno, muchísimas gracias. Quien esté viendo este taller de manera grabada, pues le agradezco que se haya tomado su tiempo. Si en algún momento pues quieren hacer algún comentario acerca de esta exposición, acerca del desarrollo, qué se le puede quitar o qué se le puede agregar o qué les gustó, pues mi correo apareció al inicio de la presentación. Pueden checarlo, pueden mandarme un mensaje y pues de nuevo les agradezco mucho, que tengan un gran día y espero que les haya servido este material.